¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, continuando con las clases de análisis técnico, estaremos hablando de los patrones chartistas. El chartismo es una forma de análisis técnico en la que tendremos en cuenta diferentes factores. Es una forma de análisis que generalmente se está utilizando en el mercado de Forex de manera tradicional, pero que también podríamos tener en cuenta para utilizar o aplicar en nuestro mercado de opciones binarias. El chartismo se enfoca generalmente en movimientos repetitivos. Ya que el mercado es fractal, hay movimientos o patrones repetitivos que se presentan generalmente en la gráfica y que, si sabemos reconocer, podremos sacarles provecho, ¿vale? Entonces, no siendo más, continuemos. Muy bien, tengamos presente que en el chartismo encontramos figuras o patrones de continuidad y, de igual manera, figuras o patrones de reversión. El día de hoy estaremos hablando de los patrones más comunes que podemos encontrar en nuestras gráficas, en este caso patrones de continuidad. En pantalla en este momento estamos viendo dos tipos de patrones que, si bien son muy similares, se podrían operar de forma diferente. Ambos son patrones de continuidad. Quiere decir que para operarlos tenemos que tener presente que haya una tendencia. En este caso, como podemos ver representado por esta línea que teníamos acá, veníamos de una tendencia alcista. De igual manera como lo podemos ver acá a mano derecha. Recordemos que en el mercado generalmente no vamos a ver una tendencia que continúe de forma indefinida. Generalmente lo que vamos a encontrar es un movimiento que sube, que baja, nuevamente baja y así de manera consecutiva, ¿verdad? Nuevamente sube. Vale. Para el ejemplo de hoy, lo que queremos aprovechar es encontrar una tendencia alcista con fuerza como la que vemos en este momento e identificar en la gráfica patrones o movimientos que vamos a aprender para saber cómo operar y cómo sacarles provecho. En este caso, para una continuidad, ¿verdad? El mercado venía subiendo, hace una pequeña consolidación y nuevamente lo que esperamos es que continúe. Pero ¿cómo funciona? Bien, lo que queremos encontrar o aprovechar en este momento es una tendencia que tenga, como decía anteriormente, fuerza, pero obviamente cualquier tendencia, por más fuerte que sea, va a tener descansos o retrocesos para nuevamente continuar. Lo que queremos aprovechar es esos retrocesos para saber cuándo el precio va a romper y continuar a nuestro favor. ¿Cómo lo hacemos? En el ejemplo que tenemos acá al costado izquierdo vemos lo que es un triángulo simétrico o triángulo lateral en este caso, ¿vale? Cuando vemos una situación de estas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es que el precio venía de una subida fuerte, nuevamente cae. Posterior a esto vemos que el precio no puede hacer un máximo más alto que el anterior, como lo vimos en el video anterior de tendencias, ¿verdad? El precio nuevamente cae, pero tampoco puede hacer un mínimo más bajo que el anterior. Es decir, que en este momento tampoco hay fuerza bajista que apoye el movimiento a continuación a la baja. En este momento lo que podemos ver es que el mercado está haciendo una acumulación. El precio cae, nuevamente sube, pero nuevamente no puede hacer un máximo más alto que el anterior. Vuelve y cae y no hace un mínimo más bajo que el anterior. Si identificamos esta situación con uno o dos movimientos que haya hecho en estas direcciones, ya a simple vista vamos a reconocer que es un patrón de triángulo simétrico. En este caso, como digo, triángulo horizontal o un triángulo lateral. Después les estaré explicando cómo se puede operar de otra manera también las triangulaciones, ¿vale? En este caso estamos viendo una continuidad. Cuando identificamos por lo menos dos puntos en la parte superior e inferior, lo que podemos hacer es lo siguiente. Trazamos un piso y trazamos un techo que identifiquen los máximos y mínimos que el precio está haciendo. Si nos fijamos ahora, lo que tenemos es prácticamente un triángulo. Unimos los inicios y en este momento estaríamos viendo en pantalla lo que es un triángulo, ¿verdad? Bien, el triángulo se compone de dos partes, lo que es el vértice y lo que es la base. La base contemplando lo que es los movimientos más grandes que se dieron al inicio de la conformación de este triángulo. Y al costado derecho vamos a encontrar lo que es el vértice, la unión de los dos puntos o la convergencia de estas dos líneas que hemos hecho anteriormente. Bien, ¿qué es lo que pasa en este punto? Recordemos que veníamos de una tendencia alcista, el precio estaba haciendo un movimiento fuerte hacia arriba, ¿verdad? En este momento no vemos que el mercado como tal entre en un rango, tampoco vemos que haya hecho un cambio de tendencia, está haciendo máximos más bajos pero mínimos más altos, por eso vemos un triángulo. En este caso lo que el precio está haciendo es una acumulación. Cuando el precio hace una acumulación, lo que podemos ver es lo siguiente. Al inicio veíamos velas más grandes, ¿verdad? Velas grandes al inicio del triángulo. Después vemos lo que es velas más pequeñas, ya que el precio está entrando en un lugar de indecisión, se está cerrando en la brecha de estas dos líneas que hemos trazado anteriormente.
por eso velas más pequeñas, hace una acumulación de precio, tanto a la alza como a la baja. Vemos cada vez velas más pequeñas a comparación de las velas que podríamos haber visto al comienzo de la formación de este triángulo. Bien, velas cada vez más pequeñas. Bien, ya que es una acumulación, lo que vemos es que el precio se está encerrando dentro de estas dos líneas. Por ende, cuando rompa, va a romper con fuerza. Lo que veíamos anteriormente eran velas pequeñas. El momento de la ruptura, nuevamente veremos lo que son las velas grandes que estábamos viendo en este costado del inicio. ¿Cómo podremos saber cuando el precio ya está más pronto a romper nuestra zona? Generalmente vemos techos más bajos y pisos cada vez más altos o mínimos cada vez más altos, ¿verdad? Hay un momento en el que el precio se acerca a nuestra zona y no la alcanza a tocar o a testear. En este punto lo que el precio hace es, antes de llegar acá a nuestro piso que veíamos que respetaba anteriormente, él retrocede y se acerca a nuestra zona. Generalmente cuando se acerca a esta zona se va a acercar ya con velas de fuerza, velas sin mecha, velas de decisión. En este momento el precio lo que busca es romper y continuar. Por eso se llama un patrón de continuidad, una estrategia de continuidad. El precio venía de tendencia alcista, se acumula en esta zona, cuando rompe continúa y sigue al alza. Bien, ¿cómo podríamos operar una situación de estas? Ya que veíamos fuerza de acumulación alcista anteriormente, cuando el precio rompe tenemos que ver y analizar con qué tipo de velas está rompiendo nuestra zona. Si lo rompe con velas de decisión, velas de fuerza, podemos operar o apoyar una continuidad. Es decir, que cuando rompa el precio podríamos esperar un pequeño retroceso a nuestra zona que acaba de romper para operar al alza y continuar con el movimiento. O bien podríamos esperar un pequeño pullback, cuando toque nuestra zona, seguir operando y continuar al alza. Les mencionaba que este es un patrón que generalmente estaremos operando en el mercado de Forex tradicional, en donde se espera un cierto movimiento, una cierta distancia que se llegue a mover el precio. En este caso, esa distancia objetivo es esta misma que encontramos acá. Esa es la importancia de esta base. Cuando queremos trazar esa zona objetivo, es decir, al momento de la ruptura, replicamos esta línea acá hacia arriba. Hagamos de cuenta que este va a ser nuestro punto objetivo. Que esta distancia que se ve acá sea esta misma distancia que se ve acá en este momento, ¿vale? Esa sería nuestra distancia objetivo, a la que el precio esperaríamos que llegase cuando haga la ruptura. Entonces esperamos ruptura, podemos operar un pequeño retroceso y una continuidad hasta buscar esta zona, o bien podríamos esperar a que el precio suba y llegue a nuestra zona. Obviamente no va a subir tal vez con solo velas verdes, pueden haber velas rojas en ese movimiento, y esperar nuevamente a que se acerque a nuestra zona para seguir y continuar en una operaciones al alza. Recordemos que estamos en el mercado de opciones binarias, por lo cual nosotros esperamos movimientos fuertes u operar en zonas que nos permitan tener una mayor probabilidad de éxito. Por ende, no podemos dejar de lado el tener en cuenta zonas que antes nos sirvieron como techo y posteriormente nos van a servir como piso, ¿vale? Si el mercado llegase a retroceder a alguna de estas zonas, nos muestra rechazo, también podríamos operarlo en alguna de estas zonas. Es decir, si el mercado se está acercando, el precio se acerca a nuestra zona y acá nos aparecen velas de rechazo, que lo expliqué también anteriormente en el video de velas, la fuerza de las velas, sabríamos si podemos o no podemos tomar también una operación en este punto para continuar, teniendo en cuenta la fuerza que lleva nuestra tendencia y por lo menos su punto objetivo, que es esta zona de acá. Otra forma de operarlo en el mercado de binarias es aprovechar estas zonas que antes nos habían sido respetadas como techo para posteriormente utilizarlo como pisos. Es decir, esperar que el mercado suba, rompa mi zona. Cuando rompa mi zona, podemos esperar un retroceso a este punto que anteriormente era mi techo, para ahora utilizarlo como un piso, sabiendo que por lo menos tenemos una distancia objetivo hasta acá, hasta esta zona, que se encuentra bastante lejos y que realmente podemos aprovechar todavía todo este movimiento del mercado. Entonces el mercado puede subir, bajar a alguno de mis techos anteriores, ahora utilizarlo como piso, y dependiendo de cómo llegue la vela a mi zona, podríamos operar una continuidad alcista, sabiendo que tenemos una zona objetivo mucho más alta a la cual el precio podría llegar. Esto sería en el caso del costado izquierdo, donde estamos viendo un patrón chartista de un triángulo simétrico. Por el costado derecho lo que vamos a encontrar también nuevamente es un patrón de continuidad,
pero eso es un patrón bandera, en donde el precio sube. Nuevamente teníamos una tendencia alcista, pero en vez de encapsularse el precio y cada vez ir encerrándose en un espacio más pequeño, lo que tenemos en este costado es un canal, como lo podemos ver acá. En este canal nuevamente lo operaríamos de la misma forma que lo encontramos en el costado izquierdo, pero nuestra distancia objetivo es la misma que teníamos proyectada como tal en el canal acá marcado, ¿verdad? Esta es nuestra distancia del canal, repetimos esa distancia 1 a 1 y esa sería nuestra distancia objetivo, a la que esperaríamos que el precio llegase cuando rompa nuestro techo del canal, ¿vale? La forma en que podemos operar este tipo de patrón es exactamente la misma. Podemos ver que el precio suba, esperar a que tal vez haga algún pequeño retroceso a nuestra zona. Si llega con intenciones de hacer un rechazo a nuestra zona, podríamos operar una continuidad alcista, utilizar esta línea que anteriormente nos estaba funcionando como techo para aprovecharla ahora como un piso y empujar el precio nuevamente en dirección alcista hacia nuestra nueva distancia objetivo, que es justamente esta que vemos acá. Otra forma de operarlo es ver esta distancia objetivo, trazarla y duplicar este canal, buscar nuevamente como zona objetivo nuestra parte superior. Cuando el precio llegue a nuestra zona, dependiendo cómo llegue, nuevamente, si es con velas de rechazo a este techo que tenemos ahora, lo que buscaríamos es nuevamente una venta en este punto. Para esta operación tendríamos que tener mucho más cuidado. Recuerden que estamos en una tendencia alcista, nosotros no podemos pelear en contra de la tendencia. En una tendencia alcista lo que vamos a buscar generalmente son compras, pero tengan en cuenta duplicar este canal para buscarlo como una zona objetiva a la que el precio podría llegar si es que ustedes todavía no tienen ningún punto de referencia hasta este momento. Generalmente cuando vemos tendencias muy fuertes no encontramos un punto de apoyo o una zona objetiva a la que pueda llegar el precio ahora, ya que anteriormente no ha hecho movimiento tal vez hasta esta zona. Entonces, si vemos este tipo de situaciones, lo que podemos hacer es duplicar el canal y buscar como zona objetivo este punto, ¿vale? Este es el ejemplo para un mercado alcista. Si vamos a ver un mercado bajista, es exactamente el mismo concepto, pero aplicado de manera inversa. Tenemos una tendencia bajista, esperamos que el mercado, en este caso, para un triángulo simétrico, acumule y se encierre cada vez en una zona más pequeña hasta que haga la ruptura y la continuidad. En el caso de un patrón de bandera, lo que esperaríamos es nuevamente lo mismo. El precio venía cayendo, acumula y posteriormente rompe y continúa buscando para operar una zona objetivo tal vez por acá, y en ese punto buscaríamos una zona objetivo de relación 1 a 1 tal vez por acá, ¿vale? Tengan en cuenta que esto es la situación ideal y la que esperamos o la que generalmente se va a presentar cuando vemos uno de estos patrones. Pero recuerden que el trading se trata de análisis y probabilidades. No vamos a tener nunca el 100% de probabilidad de ganar una operación. Siempre existe la probabilidad de que la operación se vaya en contra y podamos perderla, pero al menos ya sabemos qué esperar al momento de encontrarnos con una situación de este tipo en el mercado. Generalmente en un contexto como este tendremos mucha más probabilidad de que rompa el alza, tanto acá como acá, y que en una situación inversa, en un contexto bajista, rompa a la baja, ¿vale? Bien, ahora pasaremos al gráfico para dar algunos ejemplos de cómo lo podríamos visualizar. Muy bien, este es un contexto que generalmente es difícil de encontrar y de operar en el mercado de binarias, pero que si tenemos un poco de imaginación también podremos aprovechar. Bien, veamos. Acá tenemos una zona de soporte y resistencia, ¿verdad? Teníamos acá un piso que pasa a ser nuevamente un techo y acá es respetado, el precio cae, después de eso veníamos en una tendencia bajista, acá hace un cambio de tendencia y el precio sube y llega a esta zona. Al llegar a esta zona vemos que el precio llega con un poco de indecisión, veamos una tendencia, una micro tendencia alcista, el mercado se enranga en este punto, podemos ver como zona objetivo la parte que teníamos marcada anteriormente. Cuando el precio rompe, continúa. Si nos fijamos, este puede ser más o menos un ejemplo de lo que sería un contexto de bandera, ¿verdad? Vamos acá, fuerza alcista, después el mercado llega, cae, sube, pero se mantiene en esta zona. Hay un punto en el que ya no se acerca a los mínimos que veíamos anteriormente que estaba llegando, que eran estos de acá. Llegó solamente hasta este punto de acá y después de esto se acercó nuevamente a nuestro techo. Al acercarse, esperamos dar la ruptura, el precio rompe y continúa. Muy bien, en este momento tenemos otro ejemplo, tenemos un mercado alcista, el precio sube, cae, nuevamente sube, no hace un máximo más alto que el anterior, vuelve y cae, se enranga en este espacio, acumulándose en un espacio cada vez más pequeño.
¿verdad? Si nos fijamos, el precio no ha podido hacer mínimos cada vez más bajos. Acá tenemos un mínimo, el siguiente es más alto y así sucesivamente. Y en máximos, este es más alto que el siguiente. Por ende, el precio se enranga y se encapsula en un triángulo, ¿verdad? Aprovechamos este movimiento que acabamos de identificar, trazamos nuestras líneas. Acá estaría nuestra línea de tendencia alcista, nuevamente nuestra línea de tendencia bajista. Sabemos que veíamos un mercado alcista y el mercado se ha enrangado en esta parte. Vemos que para este ejemplo tenemos acá la base, ¿verdad? Vamos a duplicar esta base para tener la distancia objetivo a la que el precio podríamos esperar que llegue. Esta es nuestra distancia objetivo. El precio, cuando rompe, él sube, cae a nuestra zona y nuevamente después continúa. Ese era el pullback que les decía que podríamos aprovechar. El precio rompe, cae a nuestra zona, acá aprovechamos y continuamos sabiendo que nuestra zona objetivo estaría por acá arriba. Si nuestra operación la hubiéramos abierto en este punto, hubiéramos tenido una operación exitosa. Vemos que el precio recién toca nuestra zona objetivo, hace un rechazo en esa zona y cierra justo allí. ¿Vale? Entonces el precio respeta la distancia objetivo que teníamos marcada anteriormente. Vamos a buscar un ejemplo más. Por acá es difícil encontrar este tipo de ejemplos, pero por acá tenía marcado uno más. En este caso vamos a ver un ejemplo para una tendencia bajista. El precio cae, vemos nuevamente nuestra zona, ¿verdad? Si nos fijamos, hizo un máximo que es más bajo que el anterior, pero un mínimo que es también más alto que el anterior. Identificamos nuestro triángulo, lo marcamos, tomamos nuestra línea de base y la duplicamos para ver la zona objetiva a la que el precio pudiera haber llegado. Que de hecho está mal marcada porque se toma acá en la ruptura, la distancia objetivo que pudo haber llegado a respetar el precio en la ruptura. Vemos que nuevamente el precio rompe a la baja y continúa. Bien, vamos a buscar un ejemplo más. Bueno, por acá tenemos marcado este ejemplo. Vemos que teníamos una tendencia alcista, ¿verdad? Pero en ese momento identificamos que el precio hace mínimos más altos, pero hasta este punto ha hecho máximos más bajos, ¿verdad? El precio se está encerrando en una zona cada vez más pequeña. Por ende aprovechamos, marcamos nuestro triángulo y esperamos la ruptura, ¿vale? Trazamos nuestro piso, trazamos nuestro techo, unimos, acá tenemos el vértice y tenemos nuestra línea base. Vamos a duplicarla para saber la zona objetivo que el precio hubiera podido llegar al romper, ¿vale? Muy bien, en este momento el precio rompe nuevamente al alza, veníamos de una tendencia alcista, el precio rompe al alza y tenemos nuestra distancia objetivo. El precio esperaríamos que llegara por lo menos hasta esta zona y lo que buscamos hacer en este momento es apoyar nuestra tendencia al alza. El precio rompe, hace un pequeño retroceso. Si nos apoyamos en análisis técnico, veríamos dónde podríamos entrar. Acá teníamos un techo y acá en la parte inferior teníamos otro techo. Nos acercamos y les explico por qué marqué estas zonas. Acá teníamos una a la que el precio había llegado anteriormente, teníamos dos testeos y acá nuevamente tenemos otra zona de dos testeos, sin contar este que teníamos acá anteriormente. Entonces el precio rompe y continúa al alza. Después tiene un pequeño retroceso o descanso, pero vemos que no tiene la fuerza suficiente para llegar hasta nuestra zona dinámica, ya que vemos que acá en la parte inferior, cuando llegó a nuestro techo, que ahora es un piso, tenía un rechazo y nuevamente un rechazo nos muestra que esta zona sigue activa. Acá podríamos tomar una operativa por lo menos a 2 o 3 minutos, ya que vemos que en las velas anteriores el movimiento que estaba haciendo el mercado era un poco lento. Si tomamos a 2 minutos cerraba por acá y si tomamos a 3 cerraba por acá. ¿Cómo podríamos seguir aprovechando este movimiento? Sabiendo que teníamos por lo menos esta distancia objetiva a la que el precio podría estar llegando. Vemos que el precio se reintegra al subir y llegar a nuestro techo anterior. Él muestra fuerza y presión alcista. Vamos a ver esto que está acá. En la parte inferior vemos una acumulación de 3 mechas en la misma zona, lo cual nos muestra fuerza e intenciones del precio en continuar. Sabiendo esto y viendo que tenemos una zona objetivo por lo menos hasta este punto, es decir, que llegaría el precio tal vez hasta acá, lo que hacemos y aprovechamos es esto. El precio intenta romper al alza, después baja y nos da un retesteo en la zona. Acá tomaríamos una operación nuevamente a 3 minutos que habría sido exitosa. Ahora, si nos basamos en análisis técnico nuevamente, vemos que acá el precio nos ha dado un nuevo techo.
y vemos que el precio nuevamente al romper se acercó a nuestra zona. Después de eso hizo un rechazo, sabiendo que tenemos una zona objetivo por acá en la parte superior. Podemos buscar nuevamente otra operación en este punto. Esperaríamos un pequeño retroceso, aprovechamos una operación al alza apoyando la fuerza de la tendencia. En este caso, nuevamente tendríamos una operación exitosa. De esta forma, como les digo, podríamos con un poco de imaginación sacarle provecho a estos patrones chartistas que, a pesar que no tienen un uso enfocado o dedicado directamente al mercado de binarios, si nos apoyamos en análisis técnico podríamos tener también muy buenas oportunidades. Este tipo de patrones nos pueden servir para identificar zonas a las que el precio podría llegar después de tener una ruptura en la zona que tenemos actualmente. Nos sirve cuando anterior a este punto no tenemos ninguna referencia cercana que nos ayude a guiarnos para saber cuál será el próximo objetivo del precio. Recuerden que para operar todo esto tenemos que basarnos o ayudarnos en análisis técnico, operando siempre con soporte y resistencias y como tal también líneas de tendencia y acción de precio, ver cómo llega el precio siempre a nuestras zonas. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Si te gustan videos de este estilo, por favor déjamelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para hacer nuevamente un video explicando otros tipos de patrones que también puedes aprovechar o encontrar en el mercado. Si te llama la atención el trading y quieres enfocarte en el mercado de opciones binarias, no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Si quieres aprender un poco más y solucionar todas tus dudas o inquietudes, en la descripción te dejo el link del canal de Telegram, en donde te estaré acompañando y solucionando todas tus dudas. Y bueno chicos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.